Vamos con el primer video, tiene la parte general y el sistema 1 que es el ATPPC. Presten atención a las características. Arrancamos hablando de bioenergética. ¿Qué es la bioenergética? Es la ciencia que estudia los acontecimientos energéticos en el ámbito de la biología. Acá lo que vamos a intentar ver es sucesos químicos que suceden, sucesos que pasan a nivel químico para que podamos obtener energía. Y después vamos a ver esa energía para que la usamos, que algo ya hemos visto en las clases pasadas. La energía no se crea ni se destruye, se obtiene de la transformación de otra. Algo sencillo, uno cuando come ingiere energía, pero esa energía, así como la come, sea el alimento que sea, por ejemplo, si es un plato de fideos, no nos sirve. Tenemos que transformarlo en algo que podamos utilizarlo. Y por último, mucha cantidad de energía se libera en forma de calor, no se puede utilizar. Es una forma en la cual las reacciones que suceden muchas veces liberan calor y ese calor se pierde. Pero hay otras formas de volver a reutilizar o a formar la energía. Acá lo que tenemos son dos tipos de reacciones o procesos exergónicos y reacciones o procesos endergónicos. Cuando hablamos de reacciones exergónicas, lo que estamos hablando es de pasar de algo complejo a algo simple y ahí vamos a liberar energía. Hablamos de catabolismo acá también, viene a ser la ruptura o desarmar algo en cosas más pequeñas. Cuando hablamos de un proceso endergónico, lo que vamos a hablar es de la formación, es de la síntesis. Acá lo que hacemos es almacenar energía. La energía es necesaria o requerida para que se lleve a cabo el proceso. Vamos a utilizar energía para ensamblar, para volver a formar eso y además eso también nos va a almacenar energía. Bien, tenemos que diferenciar exergónico, endergónico. En el exergónico se libera energía, en el endergónico se necesita energía para formar algo nuevo y así poder acumular esa energía dentro del nuevo, dentro de lo nuevo que formamos. Energía de activación. A veces vamos a necesitar enzimas que lo que van a hacer es que esta energía de activación disminuya. Yo muchas veces un producto, por ejemplo, una glucosa, no la puedo usar para nada. En cambio, si yo le coloco un fósforo, de esa forma yo la activo y ahí ya la puedo usar. Bien, el objetivo va a ser de esa glucosa desarmarla para obtener energía, pero yo para desarmar esa glucosa primero la tengo que activar. Concepto, energía de activación es para activar ese producto que yo quiero, sobre el cual voy a hacer la reacción. Bueno, acá es donde empiezan a aparecer las palabras más raras y los conceptos más importantes para toda esta clase que vamos a ver. ATP, que significa adenosín trifosfato. Después vamos a ver cómo está formado, pero lo que yo quiero que ustedes recuerden es que el ATP es la fuente energética que nosotros tenemos, es nuestra moneda de energía. ¿Sí? Acá dice que el equilibrio del ATP se va a dar entre su hidrólisis y su resíntesis. ¿Qué significa esto? Que se va a romper el ATP en ADP para obtener energía de esa sustancia, de este producto del ATP, y después va a haber que volver a formarlo. ¿Por qué? Para volver a tener más ATP, ya que es nuestra fuente energética primordial, tenemos que siempre tener mucho ATP o tenemos que tener ATP. Entonces, su balance, su equilibrio va a estar dado entre lo que yo gasto y lo que yo vuelvo a formar. Hidrólisis y resíntesis. Los mecanismos que tenemos para resintetizar, para volver a formar ATP, es utilizando la fosfocreatina,
que lo vamos a ver, mediante la glucólisis anaeróbica o mediante la fosforilación oxidativa. Vamos a ver próximamente 3 sistemas que, si no me equivoco, están acá abajo. Lo van a ver acá en el color verde, dice 1 anaeróbico aláctico, 2 anaeróbico láctico y 3 aeróbico. Son los sistemas energéticos que vamos a ver, que el objetivo de todos es, como dice arriba, resintetizar ATP. Este es un cuadro que los resume. Ahí tenemos. Se los leo, ustedes después pueden imaginarlo también. Tenemos un ATP, una contracción muscular, nos queda ADP. Vayan pensando en qué parte de la contracción muscular se usaba ATP. Este ADP no es la energía que nosotros teníamos al principio, entonces tenemos que volver a resintetizarlo. ¿Cómo hacemos? Del lado izquierdo ustedes ven que dice fosfocreatina, hay una flecha que sube y se transforma en ATP. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero esa fosfocreatina le cede el fósforo al ADP y forma un ATP. Del lado de la derecha lo que tenemos es glucosilactato. Ese ADP va mediante un proceso de la glucosa a obtener ATP, va a obtener fósforo para formar un ATP. Y de esa glucosa lo que vamos a obtener es lactato. Vamos a ver más adelante qué es. Y por último, el tercer proceso, que es la flecha que va hacia la derecha y sube hasta el ATP, dice que arrancamos desde la glucosa o ácidos grasos, también hay proteínas, pero lo vamos a ver más adelante. Mediante la utilización también del oxígeno, vamos a lograr que con este ADP formemos ATP. 3 caminos que tenemos para volver a formar ATP. Todo lo que viene de ahora en adelante, en la clase de hoy, tiene que ver con los hidratos de carbono, con la glucosa. La clase que viene vamos a hablar de las grasas y de las proteínas. Así que, por eso digo que es difícil. El primer concepto es saber que el ATP hay que volver a resintetizarlo. Bueno, acá lo que dice es metabolismo muscular, que va a ser aeróbico o anaeróbico, es decir, con consumo de oxígeno o sin oxígeno, según la tasa de necesidad de reponer ATP. A ver, cuando yo tengo que reponer mucho ATP, tengo que utilizar el oxígeno, ya que cuando hay oxígeno puedo realizar mecanismos o procesos que me dan mucho más energía, mucho más ATP. Acá tenemos un gráfico que dice porcentaje de ATP suministrado y tiempo de ejercicio. ¿Cuánto ATP me da este sistema y cuánto tiene que durar el ejercicio? Si yo voy a hacer, a ver, ¿cómo hago para explicárselo hasta la distancia? Tenemos los 3 sistemas energéticos, el aeróbico, y miren el aeróbico, que es el que está en rojo. En poco tiempo no da nada ATP, pero en mucho tiempo de ejercicio me va a brindar mucho ATP. El que está violeta, sistema de los fosfágenos ATP-PC, que es el más cortito de todos, es decir, es el que me brinda rápidamente poca energía. Entonces, apenas empiezo la actividad me brinda mucha energía, pero a medida que la actividad se alarga no me da más ATP. Y después tenemos el intermedio, que es la glucólisis o el sistema anaeróbico láctico, que tiene más una parábola. Me da un poco de ATP al comienzo, llega a un pico y después vuelve a bajar. Al costado tenemos una tabla que lo que habla es de lo que consumen, de lo que utilizan. Tenemos los aeróbicos, van a utilizar hidratos de carbono, grasas y proteínas para obtener la energía. Los anaeróbicos tenemos alácticos, es decir, que no producen ácido láctico, donde vamos a estar en el sistema de los fosfágenos, que vamos a obtener ATP y vamos a utilizar fosfocreatina. Y después tenemos los sistemas anaeróbicos lácticos, es decir, que me van a producir ácido láctico, que lo que utilizan son los hidratos de carbono. Bien, tener en cuenta acá, más que nada el gráfico de las curvas, donde según la cantidad de ATP que yo pretenda obtener, va a tener que ver con la duración de la actividad. Para actividades largas, para obtención de mucho ATP, actividades largas, actividades aeróbicas donde haya consumo de oxígeno. Actividades donde yo
requiero ATP rápidamente, pero no durante un largo proceso, entramos en un sistema de fosfágenos. Bueno, acá lo que tenemos es un gran resumen de los sistemas energéticos. Yo sé que al comienzo de esta clase ver este cuadro debe decir, "Ah, por Dios, es casi como el de las fibras tipo 1 y tipo 2, ¿no?". Bueno, acá lo que tenemos que ver es un cuadro donde están los tres sistemas energéticos y donde hay en la primera columna un montón de características que van a ser, que vamos a decir en cada sistema qué es lo que pasa. Recomiendo copiarlo, es un gran resumen, obvio que visto así no se entiende nada. Tenemos en la primera columna duración. Según la duración de la actividad que hagamos, un sistema será más preponderante que el otro. La realidad es que todos van a funcionar, pero en mayor o menor medida. En actividades cortas, el sistema energético que mayor preponderancia va a tener va a ser el anaeróbico aláctico, que después les voy a dar todos los sinónimos que tiene, así no hay lío. Y así se va sumando el otro y el otro. Potencia. Ahí tienen diferentes potencias. Si yo les digo a ustedes, por favor, díganme qué sistema energético se utiliza para una actividad de potencia media, tendrán ustedes que poder decirme en una pregunta cuál de los tres sistemas ingresa. Capacidad. Con capacidad nos referimos a la posibilidad de hacer trabajo por mucho tiempo. Ahí tienen diferentes opciones. Fuente o sustratos, un poquito lo hablamos recién, hace un ratito, en el cuadro anterior. Según el sistema tiene diferentes sustratos. Sustratos es de donde va a sacar la energía. Bien, sistema enzimático se refiere a cómo es la resolución o la resíntesis del ATP. En el primer sistema tenemos solamente una enzima, que ahora la vamos a ver, la ATP sintetasa. Y también la creatinquinasa, que es la que nos va a ayudar. Con respecto al anaeróbico láctico tenemos una vía, la vía glucolítica, que tiene un montón de reacciones que vamos a ver algunas, y en el caso del aeróbico tenemos tres procesos, es decir, tres vías distintas que después las vamos a ver. Localización de las enzimas es dónde van a suceder estos procesos. El primero y el segundo solamente en el citosol, en el citoplasma de la célula. En cambio, el aeróbico ya incluye además a las mitocondrias, que tienen un papel preponderante, que acuérdense, cuando vimos músculo hablamos de que las mitocondrias eran las que nos brindaban mucho ATP. Bueno, localización de las reservas, degradación, y lo último es muy importante también, tiene que ver con la necesidad de oxígeno o no. Presten mucha atención, hay un solo proceso aeróbico, es el tercer sistema, que se llama aeróbico justamente, es el único que utiliza oxígeno, es decir, los otros dos son anaeróbicos, sin utilización de oxígeno. Bueno, con respecto al ATP, ya dijimos que es la fuente de energía, es una molécula que cuando se hidroliza va a liberar energía y nosotros esta energía la vamos a utilizar para un montón de funciones vitales del organismo. Como dije antes, pensemos para qué la vamos a utilizar en la contracción muscular. Ya lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora por las dudas. Acuérdense que la cabeza de la miocina es la que utiliza el ATP. Para mantener el potencial de las membranas en reposo y el metabolismo basal también. Y lo que también es importante es que las células poseen poca cantidad de ATP, pero es la forma más rápida de obtener la energía. Así que presten atención a esto más que nada del ATP. Acá tenemos un poquito la parte química de cómo está formado el ATP. Tenemos una base nitrogenada que es la adenina, un monosacárido de 5 carbonos, que es la ribosa, y 3 grupos fosfato. Nosotros lo único que tenemos que saber de acá es el tema de que tiene fósforo, los grupos fosfato, que es lo que nos va a dar la energía. Al costado lo que tenemos es la hidrólisis del ATP, ATP más agua, con una enzima ATPasa va a formar ADP más un fósforo y energía. Bien, ¿qué más lo explica ahí abajo? Es un proceso exergónico, libera energía, eso lo dijimos al principio, por ejemplo, para la contracción muscular.
También esta energía la vamos a necesitar para la transmisión nerviosa, para la circulación, para la digestión, para la secreción glandular. Son un montón de procesos que van a requerir energía. Casi todas las funciones vitales como dijimos antes. Bueno, comenzamos con el tema de los tres sistemas. El primero que vamos a ver se llama ATP-PC, sistema de los fosfágenos, anaeróbico aláctico. Son sinónimos para el mismo proceso. A ver, no quiero ir en orden y no desordenarlos. Acá abajo lo que tenemos es la reacción que va a ocurrir. Nosotros vamos a tener una fosfocreatina que lo que nos va a brindar es este fosfato altamente energético. La creatinquinasa va a ser la enzima que va a partir nuestra fosfocreatina y nos va a generar fósforo y creatina. Este fósforo es el que se va a poder unir junto a un ADP para formar un nuevo ATP. Acuérdense que el ATP tiene tres fósforos. Si yo lo que tengo es mucho ADP, hay un fósforo que no está. Lo que yo tengo que hacer es agregarle un fósforo para que de nuevo me quede el ATP. Acá tenemos la creatinquinasa, es una enzima que facilita la liberación de energía de la fosfocreatina, separa el fósforo de la creatina y con esta energía liberada y el fósforo se va a poder formar un nuevo ATP. Este ADP más el fósforo liberado por la creatinquinasa a través de la enzima ATP sintetasa va a formar ATP. Y ahí es donde tenemos este ATP formado nuevamente. Esto ocurre en el citoplasma de la célula. ¿Qué más? Déjenme ver qué más. Cuando yo tengo un aumento grande del ADP en el comienzo de una actividad, esto va a estimular a que la creatinquinasa rompa la fosfocreatina y de esa forma poder formar nuevo ATP. ¿Queda claro? Yo arranco una actividad. Este sistema se usa en actividades muy cortitas y muy intensas. 10 segundos. Entonces, los primeros segundos de una actividad o de que yo empiezo a correr, me va a bajar el ATP. ¿Por qué? Porque mis músculos empiezan a moverse, a contraerse, me aumenta el ADP y eso va a estimular a la creatinquinasa para que busque la forma de ayudarme a formar ATP. Recuerden que el objetivo siempre de estos sistemas energéticos es formar ATP. Si yo tengo mucho ADP, adenosín difosfato, es decir, que le falta un fósforo porque ya fue utilizado, ese aumento de ADP me va a estimular a la enzima creatinquinasa. ¿Para qué? Para que me rompa la fosfocreatina y de esa forma me libere fósforo y energía y yo poder juntarlo con ese ADP y mediante la ATP sintetasa formar un nuevo ATP, que es la fórmula que está abajo. Bien, continuamos. Difícil. Acá tenemos algunas características. Recuerden, ocurren en el citoplasma de la célula. Es un proceso rápido, actividades de 3 a 15 segundos. Según de donde lo lean, puede ser que diga que son de hasta 10 segundos o hasta 20. Son para actividades de alta intensidad y corta duración. No se produce ácido láctico. Y acá dice bien claro que es lo de menos. Es anaeróbico. Puede haber oxígeno, pero no requiere el oxígeno para ninguno de estos procesos que suceden. Acuérdense, palabras claves: fosfocreatina, creatinquinasa. Recuerden qué es lo que estimula que la creatinquinasa aparezca y quiera romper la fosfocreatina. Eso es el aumento del ADP. ATP sintetasa, que lo que va a hacer es formar el nuevo ATP. ¿Con qué? Con este ADP que está dando vuelta y con el fósforo y la energía que viene de la fosfocreatina. Espero haber sido clara. Creo que no me olvidé ningún detalle. Cualquier cosa lo consultan o lo diré en algún Zoom.